El hospital maldito. No sé cuánto tiempo me queda. Si estás escuchando esto, necesito que me creas. No estoy loco. No es una leyenda urbana ni un invento para asustar a la gente. Lo que vi esa noche en el Hospital Saint Mary's es real. Y aún me sigue. Todo comenzó como un reto. Yo era parte de un grupo de exploración urbana en busca de lugares abandonados con historias perturbadoras. Queríamos grabar videos para nuestro canal, encontrar evidencia de lo paranormal y ganar suscriptores. Éramos jóvenes, estúpidos y no teníamos miedo, hasta que lo conocimos. La historia del hospital psiquiátrico St. Mary's era famosa en nuestra ciudad. Abandonado desde 1968, había sido un lugar de tratamientos inhumanos, lobotomías, terapias de electroshock y pacientes olvidados en habitaciones acolchonadas durante años. Se decía que antes de su cierre hubo una serie de desapariciones inexplicables. Pacientes, enfermeros e incluso médicos que simplemente se desvanecieron. La última persona que salió del hospital con vida fue el doctor Richard Halvorsen, el director de la institución, quien dejó un mensaje críptico en su informe final. No abran la habitación 208. Él aún está aquí. Así que, por supuesto, nosotros quisimos entrar. Fuimos un grupo de 4. Daniel, el líder, Ana, la encargada de grabar y editar, Marcos, nuestro experto en historia de lo oculto, y yo, Javier, el escéptico. No creía en fantasmas, pero el morbo me impulsaba. ¿Y si encontrábamos algo realmente perturbador? La noche de la exploración, llegamos al hospital a las 11 de la noche. Cruzamos la valla oxidada y nos adentramos en la oscuridad. A pesar del tiempo, el edificio seguía en pie, con ventanas rotas como ojos vacíos que nos observaban. El aire era pesado, con un olor a humedad y algo más, algo podrido. Cuando entramos, todo estaba en silencio. Nuestros pasos crujían sobre el suelo cubierto de escombros. Encendimos las linternas y comenzamos a grabar. Este es el pasillo principal, susurró Daniel. Aquí trajeron a los pacientes más peligrosos en los años 50. Algunos nunca salieron. Avanzamos por el pasillo, explorando salas llenas de sillas de ruedas oxidadas y camas cubiertas con sábanas amarillentas. Había fichas médicas esparcidas por el suelo con diagnósticos aterradores, psicosis extrema, alucinaciones violentas, homicidas sin control, pero lo peor estaba por venir. Cuando llegamos a la zona de habitaciones, Marcos se detuvo de golpe. ¿Escucharon eso?, susurró. Contuvimos la respiración. En el fondo del pasillo, en la oscuridad absoluta, se oyó un susurro. No, salgas. Nos miramos entre nosotros intentando convencernos de que solo era el viento. Pero no había viento. Ana apuntó la cámara y enfocó la puerta con el número 208. La pintura estaba descascarada, pero aún se podía leer el número claramente. Chicos, dije en voz baja, creo que deberíamos irnos, pero Daniel ya estaba avanzando hacia la puerta. Si el doctor dijo que no entráramos aquí, debe haber algo interesante adentro. Sonrió. Apreté los dientes mientras Ana y Marcos lo seguían. Algo dentro de mí gritaba que no lo hiciéramos, que nos largáramos de ahí, pero no me moví. Miré hacia la cámara y noté que la batería, completamente cargada minutos antes, parpadeaba en rojo. La luz del pasillo parecía oscurecerse. Daniel tomó la perilla y la giró lentamente. La puerta se abrió sola. Lo que vimos dentro hizo que la sangre se nos helara. Era una habitación amplia, pero desordenada y húmeda. Las paredes estaban cubiertas de moho, y en el suelo, papeles viejos yacían esparcidos como si alguien los hubiera revisado con desesperación. Camillas oxidadas estaban inclinadas contra la pared, y una silla de ruedas estaba volteada en el centro de la habitación. Pero lo peor no fue eso. En la esquina más alejada,
Casi devorada por la penumbra, había una figura. No se movía, no hacía ruido, pero estaba ahí. Era pequeña, frágil. Parecía una mujer anciana, vestida con un camisón blanco y deshilachado. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y el cabello gris le caía sobre el rostro, ocultándolo. Sus brazos eran delgados, casi esqueléticos, y sus pies descalzos estaban cubiertos de suciedad. «Dios», murmuró Ana, llevándose una mano a la boca. Daniel dio un paso adelante con la cámara temblando en sus manos. «Señora, ¿necesita ayuda?» No hubo respuesta. Marcos encendió la linterna y apuntó a la figura. Pero en el momento en que la luz la tocó, el aire cambió. Un sonido extraño nos envolvió, como un murmullo múltiple, una mezcla de respiraciones y voces susurrantes. La anciana no reaccionó, pero algo en la habitación sí lo hizo. El frío aumentó de golpe. Un aliento helado recorrió mi nuca y la batería de la cámara de Daniel parpadeó por última vez antes de apagarse por completo. Y entonces, la mujer se movió. No fue un movimiento normal. Su cabeza, que estaba inclinada, se alzó de golpe como si un hilo invisible la jalara. Sus huesos crujieron en un sonido seco y repulsivo. Pero lo peor fue cuando su rostro quedó expuesto a la luz. No tenía ojos. Sus cuencas estaban vacías, negras, sin fin. Ana soltó un grito. La mujer abrió la boca y dejó escapar un sonido que no era humano, un chillido agudo que nos perforó los oídos. La habitación entera pareció estremecerse. La linterna de Marcos parpadeó violentamente y en ese breve destello, la figura ya no estaba en la esquina. Estaba frente a nosotros. Corrimos. Salimos de la habitación tropezando con los escombros, jadeando de terror. Marcos iba delante, su linterna apenas iluminando el camino. La puerta por la que habíamos entrado parecía estar más lejos de lo que recordábamos. Un golpe seco resonó detrás de nosotros, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Daniel gritó. Me giré por instinto, y por un segundo la vi. La anciana estaba en el pasillo, pero no se movía como antes. Se deslizaba, su cuerpo flotaba apenas unos centímetros sobre el suelo, con su boca desencajada en un rictus de dolor y odio. «No mires atrás», rugió Marcos. No lo hice. Corrimos con todo lo que teníamos. La puerta de salida estaba a pocos metros, pero cuando Ana la alcanzó y la jaló con todas sus fuerzas, el pomo no se movió. «Está cerrada». El grito de Ana fue seguido por otro sonido espantoso. Risas. No una ni dos. Docenas de risas flotando en el aire, burlonas, distorsionadas. Venían de todas partes y de ninguna. Las luces parpadearon por última vez y se apagaron por completo. La oscuridad nos envolvió, y en ella, la risa se convirtió en susurros. «No debieron venir. Ahora son nuestros. Quédense, quédense». Ana lloró en la oscuridad. Daniel intentó forzar la puerta con el hombro, pero no se movió. Marcos golpeaba la pared desesperado. Y yo sentí una mano fría posarse sobre mi espalda. Me congelé. El contacto era real, sólido, pero antinatural. La piel era áspera y helada como la de un cadáver. No podía respirar. La mano comenzó a apretar. Algo me susurró al oído con un aliento podrido. «Tú eres el que nos llamó». Y en ese momento supe que habíamos cometido un error aún peor de lo que pensábamos. No solo habíamos entrado a un hospital abandonado, habíamos despertado algo que nunca debió ser perturbado. Y ahora no nos dejaría salir. El aire se volvió más denso, como si una presión invisible nos aplastara el pecho. Sentí que mi cuerpo se enfriaba desde la espalda, justo donde aquella cosa me había tocado. No podía moverme, no podía gritar, solo escuchar esos susurros deformes que parecían arrastrarse por mi piel. «¡Abre la maldita puerta!». Marcos golpeaba la salida con todas sus fuerzas. Ana sollozaba en la oscuridad y Daniel murmuraba algo en voz baja,
Tal vez una oración, tal vez un ruego. Pero la puerta no cedía. El hospital no nos quería dejar ir. Entonces, un sonido nos heló la sangre. El rechinar de una camilla moviéndose por el pasillo. Venía desde el fondo, en la oscuridad, lentamente, arrastrándose con un chirrido largo y espeluznante. Y luego, pasos. No eran normales, no eran de una sola persona. Venían de todos lados. Dios, susurró Ana, abrazándose los brazos. Las luces parpadearon un segundo. En ese breve instante, los vimos. Sombras. Docenas de ellas. Figuras humanas deformadas que se retorcían en las paredes y el techo, con movimientos espasmódicos, como si sus cuerpos estuvieran atrapados entre este mundo y otro. Ojos blancos como el mármol. Sonrisas torcidas. Nos estaban rodeando. ¡Corran!, gritó Marcos. Nos giramos sin pensar. Había otra puerta al final del pasillo, un acceso lateral. Tal vez, solo tal vez, aún estaba abierta. Corrimos. Los pasos detrás de nosotros aumentaron. Las sombras se movían más rápido, como si hubieran sentido nuestro miedo. Ana jadeaba. Daniel tropezó y casi cae, pero lo jalé de un brazo. Faltaban metros, solo unos pocos metros. Algo helado rozó mi cuello. Un susurro gutural se filtró en mi oído. «Quédense». En ese instante, la puerta al fondo se abrió de golpe. Nos lanzamos hacia ella. Marcos fue el primero en salir, luego Ana, luego Daniel. Yo fui el último. Y justo cuando crucé el umbral, sentí algo aferrarse a mi pierna. No miré. No quise ver qué era. Solo pataleé con toda mi fuerza y caí de bruces en el suelo del exterior. Las luces del hospital se apagaron completamente. Nos quedamos en la oscuridad absoluta, jadeando, con la piel helada y el corazón desbocado. La puerta detrás de nosotros se cerró sola con un golpe seco. Silencio, un silencio que nos perforó los oídos. Nos miramos sin decir nada. Sabíamos que algo había pasado allí dentro, algo que no podíamos explicar, algo que nos había seguido hasta el último segundo. Y lo peor de todo, aún lo sentíamos observándonos, esperando. No lo sabíamos en ese momento, pero aquella noche algo había cruzado con nosotros y nunca nos dejó ir del todo. El tiempo parecía dilatarse cuando nos quedamos ahí, en la fría oscuridad fuera del hospital, sin palabras, sin respiración. Miraba a los demás, pero sus ojos ya no eran los mismos. Todos estábamos cambiados, marcados de alguna forma invisible, una sombra que nos había seguido fuera de aquellas paredes. La noche se había vuelto más densa, más espesa. No podíamos sentir el viento ni la brisa, solo el pesado aire que nos rodeaba como un manto invisible. Cada uno de nosotros se mantenía distante, sin hablar. Todos queríamos olvidar lo que había sucedido, lo que habíamos dejado atrás, pero algo dentro de mí sabía que no sería tan fácil. Marcos fue el primero en romper el silencio. Su voz sonaba como un susurro, temblorosa, quebrada. ¿Lo sentís?, preguntó, mirando al suelo. Nadie contestó. Nadie tenía que hacerlo. Todos lo sentíamos. Algo nos acechaba, algo que estaba con nosotros, justo fuera de nuestra vista, esperando el momento adecuado para mostrarse. Ana comenzó a caminar hacia el coche, pero no la seguí. Algo me detuvo. Mi cuerpo se tensó, como si alguien o algo hubiera colocado una mano helada en mi pecho. Miré hacia el hospital. La fachada estaba oscura, sin vida, pero en el último piso, una luz parpadeaba. La misma luz que habíamos visto dentro, antes de que abriéramos la puerta. Mis piernas comenzaron a temblar. El corazón me latía tan fuerte que pensaba que los demás lo escucharían, pero entonces una sombra se movió. No fue en el hospital, fue detrás de nosotros. No puede ser, murmuré, sin atreverme a voltear. Mis amigos ya lo habían notado también. Los tres estábamos mirando al mismo lugar, pero ninguno se atrevía a girar la cabeza. La sombra se arrastraba,
al principio difusa, como un vapor oscuro que serpenteaba por el aire, pero con cada segundo se hacía más nítida, más tangible. Podíamos sentirla acercándose. Podíamos sentir cómo se acercaba lentamente, como si nos estuviera tocando, aunque no lo hacía. Mi respiración se entrecortó. No podía moverme. No podía hablar. Solo me quedé allí, mirando el vacío donde la sombra comenzaba a tomar forma. ¿Quién? Intentó preguntar Ana, pero su voz se apagó en su garganta. Fue en ese momento que lo entendí. Lo comprendí todo. Lo que habíamos liberado dentro de ese hospital no era solo un espíritu. No era un simple fantasma o una aparición maligna. Era algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. Algo que estaba atrapado, que había cruzado una línea que no debió haberse cruzado. Y ahora estaba con nosotros. Marcos intentó gritar, pero el sonido de su voz se ahogó en el aire, como si una mano invisible lo hubiera tapado. La sombra se elevó por encima de nosotros, tomando una forma grotesca. Era como un hombre, pero no lo era. Su piel era gris y agrietada, sus ojos vacíos, y de su boca salía un susurro gutural, como si 1000 voces se estuvieran retorciendo en su interior. Ya no pueden huir. La voz resonó en nuestras mentes, como si estuviera hablándonos directamente desde el fondo de nuestra psique. Y en ese momento, la sombra se lanzó hacia nosotros. Un grito desgarrador salió de mi garganta, pero no pude moverme. Sentí la presión sobre mi pecho, como si el aire se volviera espeso. Sentí como la oscuridad me tragaba. Vi a mis amigos caer uno por uno, incapaces de luchar. No podíamos escapar, no podíamos huir. El hospital abandonado, la puerta que habíamos abierto, el mal que habíamos desatado. Todo había sido una trampa, y ahora era demasiado tarde. El último grito que escuché antes de que la oscuridad me consumiera fue el mío. Y luego, nada. La luz, el sonido, las sombras. Todo se desvaneció. Nada. Nada excepto las cámaras. Lo que acabas de escuchar no es solo una historia. Es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que nunca deberían haber sido desenterradas. Pero hay algo aún más aterrador. Imagina que cada paso que diste, cada decisión, cada movimiento en esa noche te lleva más cerca de algo que no puedes ver. Algo que te está observando, esperando. Y lo peor de todo es que no estás solo. Si no te atreves a mirar más allá de la pantalla, es mejor que dejes este vídeo ahora. Pero si eres de los valientes, si te atreves a ver lo que realmente acecha en las sombras, entonces dale like, suscríbete y activa la campanita. No querrás perderte lo que está por venir, porque hay más secretos esperando a ser revelados. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? Te invito a que dejes tu comentario y nos compartas tus pensamientos, porque lo que has vivido no es solo una historia, es algo que te acecha a ti también. Y quiero saber qué opinas, qué sientes, o si crees que deberían haber hecho algo diferente.